Mi nombre es Joan Londoño, yo soy politólogo de formación, estudiante de la maestría de la tercera corte de la maestría en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad. Quería indagar por un concepto que considero fundamental a la hora de elaborar trabajos de memoria, como es el de lugares de memoria. Una aproximación conceptual que nos permite indagar por los recuerdos desde los lugares. Y para eso quería como superar esa visión clásica de los lugares solamente como aquellos espacios en los cuales han sucedido o acontecido episodios de violencia o de victimización. Entonces recurrí a una autora, Isabel Piper, la cual establecía 4 grandes dimensiones como una lista de chequeo, de las cuales uno podría decir si se cumplen esas 4 dimensiones en un lugar o en un espacio, si podemos hablar de un lugar de memoria. Esas dimensiones van primero frente a lo físico, si es un espacio físico, un espacio que ha sufrido transformaciones no solamente desde lo físico, sino también desde lo simbólico. Un segundo como componente es pensar también estos espacios desde las personas que los habitan. Solamente un lugar físico, sino un lugar que se vuelve dinámico a través de la presencia, el trabajo y las dinámicas que realizan actores que lo habitan. Y en tercer lugar, al ser un lugar físico que es habitado por actores, también es un espacio de disputa, un espacio en el cual se encuentran distintas visiones de memoria, distintas narrativas, distintos ejercicios de recuerdo. Y por último, era también ver esas materialidades. Esa cuarta dimensión se dirige a entender también que de esos ejercicios de memoria se producen ciertas materialidades, artefactos de memoria, conmemoraciones, ritualidades, altares espontáneos que permiten ejemplificar las memorias de los espacios y de los lugares. Reconocer como el concepto creía que era fundamental no solamente para la historia de la ciudad de Medellín, sino también para la Comuna 8, un territorio creo que fue uno de los epicentros más grandes de todo el fenómeno de la urbanización del conflicto en la ciudad, y que no solamente vio en sus habitantes, sino en ciertos espacios como esas marcas de violencia. Y uno de esos espacios centrales es Casa Vivero Jairo Maya, un lugar que desde mediados de la década del 90 hasta el 2008 aproximadamente fue el epicentro de acciones de violencia, de victimización, desde donde se planeaban y realizaban actos de violación a derechos humanos, pero que gracias al trabajo comunitario de los habitantes del barrio Pinares de Oriente pudo ser transformado no solo desde lo físico, sino desde lo simbólico. Pasó de ser la casa del terror a ser la casa del encuentro, el lugar donde ahora se realizan ejercicios de recuerdo, de resistencia, de conmemoración, acciones que van reivindicando el tejido social de la zona. Creo que tenemos ya como los hallazgos suficientes para poder decir a ciencia cierta que Casa Vivero Jairo Maya es un lugar de memoria, un espacio que es destinado para el recuerdo. Y esa importancia encontramos derivada de actores fundamentales como Jairo Maya, un líder del territorio, un líder que se luchó, se apropió del espacio y desde el cual, a través de sus cartografías sociales, empezó a ejercer trabajos de memoria. Empezó a que las personas reconfiguraran como ese territorio, repensaran la manera en que habitaban la zona, la manera en que se estaba viviendo el conflicto en el territorio. Entonces eso ha sido un poco el avance frente a los actores. También todo el trabajo que realizó la Junta de Acción Comunal Pinares de Oriente, apropiándose del espacio, gestionando como su transformación desde lo físico para que el ambiente fuera distinto y se pudiera como servir como ese lugar de encuentro que hoy es. Y segundo, ya por la multiplicidad de actores que se presentaron, encontramos 2 grandes visiones de memoria. Una visión enfocada al poblamiento, esos habitantes históricos que realizan ejercicios de resistencia y lucha para ser reconocidos como ciudadanos de la ciudad de Medellín, y por el otro también esas memorias de victimización y violencia, esos ejercicios de resistencia que también hacen las personas por reconocer su calidad de víctimas, esa lucha constante que hacen para avanzar para las garantías de no repetición. Son 2 visiones de memoria que, si bien encontramos en este espacio, no son visiones que estén en disputa, por el contrario tenemos que decir que son visiones complementarias. Y por último, encontrar y destacar también los múltiples artefactos de memoria que fueron emergiendo del lugar. Las huertas comunitarias, un espacio para la comunicación y la construcción de tejido social. También encontramos las acciones de tejido, donde las personas, específicamente mujeres, fueron tejiendo esas narrativas frente a los hechos de violencia
propios que encontraron en pinares de Oriente, pero también los que habían encontrado en sus lugares de origen. Y también otro elemento fundamental son los artefactos ya desde lo físico. Por ejemplo, el altar espontáneo que encontramos por fuera de la casa. Ese hecho que fue construido por las víctimas un 9 de abril del 2013, los cuales todas las personas fueron reconstruyendo un espacio a través de piedras, construyendo una gran espiral en la cual querían resignificar la vida de las personas que habían resultado vulneradas o afectadas por las acciones de violencia. Como conclusión, es muy importante destacar la importancia que tiene Casa Vivero Jairo Maya como lugar de memoria para la ciudad de Medellín. Es un espacio que ejemplifica un poco la historia de la ciudad, las acciones de violencia, pero también las acciones de resistencia. Un espacio que hoy es fundamental mantenerlo y consolidarlo no solamente para la Comuna 8, sino para la ciudad, en el cual podamos tener la reflexión frente a esas transformaciones que nos trajo el conflicto armado, esas acciones de violencia que también se configuraron en acciones de resistencia y que hoy son, en un periodo de posacuerdo o de posfirma del acuerdo, son fundamentales reivindicar.